Ahora chécate que los números están avanzando. Sí. Vamos a la prédica, mis hermanos. Vamos a Gálatas 5, 22, 26. Le digo el tema se llama anhelando ardientemente los dones. ¿Cuántos los anhelan? Amén. ¿Cuántos dicen, sí, yo sí quiero un don, quiero varios dones? Amén. Anhelando ardientemente los dones. Gálatas 5, 22, capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 y 26. Ahorita van a decir, bueno, ¿por qué? Si de los dones, ¿por qué me habla de esto? Pero ahorita van a ver por qué. ¿Ya está ahí? Amén. Allá atrás. Hasta atrás, hermanita, casi. Ayúdenle a mi hermana Leonor. Ahí voy. Ajá. Ayúdenme, hermana. Sí, por favor. Ya, Ahí me ok. pasé. Gálatas 5, versículo 22. Anhelando ardientemente los dones es el tema. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 26. ¿Ya estamos ahí? Mira lo que dice. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Cuántos frutos son? 12. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. En su versión tal vez diga algo diferente. Léame su versión. Gálatas 5. Más el fruto del Espíritu. Gálatas, no está en Efesios. Ya está. Gálatas. Ajá, ¿escucho? Mas el fruto del Espíritu es amor, Ajá. gozo, Ajá. paz, paciencia, benignidad, Ajá. bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así Pero es. los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Amén. Entonces, para que el Espíritu de Dios venga sobre de ti y vengan los frutos del Espíritu Santo, los que acabamos de leer, creo yo que el Espíritu de Dios tiene que derramar el amor de Cristo en tu corazón. Amén. Entonces viene la paz, viene la tranquilidad, viene la alegría, viene la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, humildad y dominio propio. Amén. Pero si no tienes amor en tu corazón, menos vas a tener la paz de Cristo. Si no tienes el amor de Cristo, no van a venir los frutos del Espíritu Santo. Porque el amor de Cristo es como una semilla que cae en tu corazón y lo demás viene por el favor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y ahora les pregunto, ¿quieren los frutos del Espíritu Amén. 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 Gloria a Dios. y los dones? Amén. Amén. Entonces, ¿el amor de Cristo tiene que estar en mi corazón? Sí. Que venga y que caiga en mí en buena tierra como una semilla para que yo empiece a dar los 12 frutos del Espíritu. Es decir, tú eres como un árbol. Y la semilla tiene que caer ahí, tú tienes que crecer como un buen árbol y tienes que empezar a dar fruto. Y como va creciendo el árbol, ¿qué dice la Biblia? Que tenemos que hacer una limpieza o podarlo para que des aún más fruto. Va creciendo el árbol y tú cuando ves que le cae plaga, ¿qué haces?
cortas. Inclusive hasta le echan vitaminas. ¿Sí o no? Sí. Porque tú dices, quiero que dé más fruto. Yo no sé, quiero que dé más fruto. Y para que des más fruto, hay que estar haciendo esa limpieza o estar cortando. Tenemos que estar limpios por la palabra. Y entonces el fruto va a darse por default, porque ya lo tienes. Porque dice Pablo, ¿de qué sirve que tengas toda la fe del mundo y puedas mover montañas de un lado para otros si no tienes amor? ¿De qué sirve que tengas los 9 dones, los 5 ministerios, si no tienes el amor de Cristo en tu corazón? No. Él recomienda que antes que el poder de Dios, los 5 ministerios, los 9 dones, dice, primero es el amor de Cristo en tu corazón. Si tú, y él mismo dice, si yo pudiera trasladar los montes con una gran fe, y si yo tuviera todos los dones, profecías, lenguas, pero no tengo nada de amor, o no tengo el amor de Cristo, nada soy. Por eso el Señor cuando levanta, ahora ha levantado ministerios, una profeta, un evangelista, en algunos, dice, y derramo el amor de Cristo en tu corazón, para que cuando tú ministres evangelista, tú pastor, apóstol, no sea en tu carne, sea en el amor en Cristo. No, yo le agregué lo de la carne, pero él dice, derramo el amor de Cristo para que ministres, pero en el amor de Cristo Jesús. Entonces, el amor de Cristo debe de estar en tu corazón, porque el amor de Cristo te va a mover a hacer las cosas. Recuerden qué dijo el Señor Jesucristo cuando le dijeron, ¿cuál es el mandamiento más importante, maestro? Son 613. Lo estoy parafraseando, no lo voy a. Dinos tú, maestro, ¿cuál es? Tú que eres maestro de la ley, tú que eres el doctor de la ley, dime cuáles son los mandamientos más importantes, o cuál es el más importante. Y él dijo, escuche, pueblo de Israel, Shema Israel. Shema es una palabra en griego que dice, oye, escucha y obedece. El Señor tu Dios, uno es, dice. Uno, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. Sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre tu marido, sobre la adversidad, sobre la economía, sobre tu familia. Él es el número 1. Amén. Ay, pastor, no lo había yo pensado así. Si tú pones por número 1 al Señor, tú crees que Él no te pondrá por cabeza sino por cola, es decir, no te pondrá en primer lugar. Amén. Pero si tú lo pones al último, tal vez Él te ponga hasta el final. ¿Amén o no amén? Amén. Y después dice, otra vez, Shema Israel, escucha y obedece. Y el segundo es similar al primero, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso qué es? Amor. Entonces debo de tener el amor de Cristo en mi corazón. Amén. Sí. Porque si tienes el amor de Cristo, entonces ahora llegas y lo repartes con tu familia, con tu prójimo, con tu esposo, con tu marido y con tus hijos. Y eres más feliz. Amén. Yo pensé que primero era mi familia, pastor. No. Yo pensé que era el trabajo. No. ¿Te recuerdas qué le dijo Abraham? A tu hijo, al que amas tanto, a tu único hijo, sacrifícamelo. En otras palabras, si en verdad me amas más que a tu hijo, dámelo en sacrificio. Y se lo dio. Ahora vayamos con el Padre. ¿Qué dice del Padre, Jesucristo? Y tanto amó Dios al mundo que Dios su Hijo. el sacrificio. A ti no te pide que des a tu hijo el sacrificio. Pero te lo voy a parafrasear en alguna situación. Si en verdad me amas, te quiero aquí todos los domingos. Amén. Si en verdad me amas, te quiero aquí los viernes en oración. Si tienes tiempo y no pongas pretextos. Si en verdad me amas, te quiero aquí el lunes y no quiero pretextos. Ay, pastor, ya va a empezar. Si está escrito, no dice así. Y lo amaré, y todo agregó, y lo agregarás, y lo amarás con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y con todo tu corazón. ¿Cuánto no lo amas?
¿Por qué no estás haciendo? Te voy a decir lo que alguna vez dijo. Sí, ¿y ustedes qué de extraordinario hacen? El amar a su amigo, a su familiar, a su tío, a su hijo. Pues todos lo hacen. Todos lo hacen. Dice. Los gentiles también lo hacen. Como diciéndole, también esos que no creen en mí, también aman a sus hijos. También ayudan a su prójimo. ¿Qué de extraordinario haces tú? Si en verdad me amas, ¿qué de extraordinario estás haciendo para el Señor? ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿Estás haciendo algo extraordinario? ¿O no lo estás haciendo? Quiero ver la gloria del Señor, quiero ver su amor, su poder, quiero que me levante mi economía, que restauro a mis hijos, que haga una liberación, que haga un milagro. ¿Qué de extraordinario estás haciendo para pedirle eso al Señor? Hoy este día es para pensar. Creo que la prédica sí lo está haciendo. Pero debes de tener el amor de Cristo. Volvemos a regresar al tema para tener los frutos del Espíritu. ¿Amén o no amén? Amén. Amén. Ahora vayamos. Pero tenemos que anhelar también los dones. Qué bueno que tengamos los frutos para actuar y ministrar en el amor en Cristo. Pero si viene alguien con cáncer, ¿cómo lo vamos a ministrar? Si viene un endemoniado, ¿cómo lo voy a ministrar? Con el amor no va a salir. Va a salir con el poder del Señor y en el nombre de Jesucristo. Por eso dice Pablo, anhelen ardientemente los dones. ¿Qué es ardientemente? Algo que tú quieres y lo anhelas tanto que no vas a parar hasta conseguirlo. Anhelo esa carrera y no voy a parar, Citlali, hasta que tengas tu carrera en la universidad. Anhelo ser cinta negra y no paré hasta ser cinta negra cuarto dan. Quise ser maestro de profesor y no paré hasta que no lo fui. Le dije al Señor, quiero trabajar en tu obra, pero primero me capacitas. Y llegué a la universidad y dije, tengo que ser el mejor alumno. Y me decía mi esposa, estás loco, te levantas muy temprano a estudiar, luego de ahí te vas a trabajar y regresas, te vuelves a acostar hasta la 1, 2 de la mañana. ¿Qué de extraordinario estás haciendo tú? Te puse el ejemplo de este servidor. ¿Tú qué estás haciendo? Tenemos que anhelarlos. Y después que terminé la universidad dije, ya estoy listo. Como ansias por trabajar para ti, Señor. Así, casi se lo decía. Quiero entrar en acción. Y cuando entré en acción, después dije, esto está muy pesado, Señor. La obra no es tan fácil. Tan fácil no es que me atreví a decirle, si no me das tu gloria y tu poder, ya no quiero nada. Porque si así es difícil, sin tu gloria va a ser más difícil. Por lo menos a mí me la has puesto difícil. Dame tu gloria y tu poder. Y llegó la gloria y el poder. Pero para que llegue a ti, necesitas llegar como lo suministra el Señor, a través de los dones. Vete ahora sí a 1 Corintios 12, 28. Hasta aquí te quise traer. Antes de Gálatas, hermanita. Antes de Gálatas, estabas en Gálatas, regrésate. Pero muy poquito, un libro antes. Un libro antes. A ver. Ahí tienen 16 más fáciles. 1 Corintios 12, 28. Cuando estés ahí me das un amén. Gracias. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. ¿Oye, viene el micrófono por allá? Sí. Sí, Ok. amén. Amén. Mira lo que dice. Digamos en la introducción. En la iglesia, algunos han sido establecidos por Dios, dice en primer lugar, como apóstoles. En segundo lugar, en jerarquía, profetas. En tercer lugar, maestros o doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de curar o de sanar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos son profetas? ¿Acaso todos son doctores o maestros de la ley? ¿Todos hacen milagros?
Todos tienen el don de sanar. Todos tienen el don de lenguas o el don de interpretar. Y después agrega Pablo, ustedes por su parte aspiren a los dones más perfectos. Y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto, que es el del amor que ya les platiqué. Yo me adelanté al asunto. En la tuya dice, tal vez anhelen los mejores dones. Léeme ese versículo que es el 32, el 31, hermana Berta. ¿Qué dice en la tuya? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hasta ahí. Ahora te pregunto, ¿sí conoces cuántos dones hay? 9, aquí están. Volteen acá, aquí están. Ahora mi pregunta es, de esos 9, dice Pablo, que anheles los mejores, de todos los que están anotados ahí, ¿cuál es el mejor para ti? ¿O cuál es el que anhela tu corazón? ¿O anhelas los 9? Ahora voltea hacia acá. Los 5 ministerios. Dice que en primer lugar está ¿quién? El apóstol. Segundo, Profetas, tercero, evangelistas, maestros. pastores, No está ahí en orden. Tercero es maestros, luego sigue evangelistas y pastores. ¿Qué anhelas tú? No anhelo nada, pastor, porque no quiero un compromiso con el Señor. Dale un aplauso fuerte a tu Dios. Ahora te pregunto otra vez, ¿qué anhelas tú? Si es que quieres tener un compromiso con el Señor. ¿Qué anhelas tú? Ay, pastor, usted va a querer que tenerme aquí. Claro, porque los dones son para trabajar. ¿O qué? Si te doy el don de la sanidad a ti, Lola, ¿te lo vas a llevar a tu casa a guardarlo? No, Si eres intérprete de lenguas, hermana Leonor, ¿lo vas a guardar allá? no, no. Si tal vez eres profeta, ¿no vas a venir cada 8 días? ¿Te vas a quedar en tu casa? Si Berta tiene que salir a las calles a evangelizar, ¿no lo va a hacer? Es trabajo. Todos. Ahora entiendo, pastor, por qué no todos tienen los dones. Porque no todos quieren el compromiso. Creo que eso están pensando en su cabecita, en su mente. Ahora entiendo, pastor, por qué también en muchas iglesias solamente llegan, se sientan, escuchan la bonita prédica del pastor, un aplauso al pastor, diezmas. Bye, Señor. Compromiso contigo no quiero. Nos vemos el próximo domingo. Pero si quiero tu bendición, Señor. Eso sí, ¿no? Dale un aplauso a tu Dios. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿cuál es el mejor don para ti? Porque si a mí me preguntas, te voy a decir, pues, el primero que anhelé yo, te voy a decir cuál anhelé primero. Primero anhelé mi sanidad, obviamente, en ese momento. Vino la sanidad, llegué a esa iglesia, yo no había visto los dones en acción. Cuando empecé a ver los dones en acción de sanidad, dije, gloria a Dios, está poderoso. Vi a la profeta, dije, wow. Dije, yo los vi en teoría en la universidad, pero no en la práctica. Porque donde yo estaba solamente eran liberaciones. Nunca vi un milagro. Nunca. Pero cuando yo veía interpretar y ministrar, yo me quedaba lelo, emocionado, que perseguía yo al pastor y a la profeta. Iban para acá y yo venía para acá, y qué hermoso. Iban para allá a ministrar a otras personas y me volvía a mover para acá. Me cansaba y me sentaba. Qué hermoso. Pero nunca dije, me gustaría ser intérprete de lenguas, ¿no? Pero la necesidad me empujó. Llegó un martes y no estaba el pastor. Y que desciende en la profeta, en paz descanse Conchita. Y todos nos quedamos a 6. Su servidor se hincó y se postró. Este es el Señor. Y ella siguió hablando en lenguas, todos se quedaron así parados. Como diciendo, no hay intérprete. No hay intérprete, pero sí te podías postrar o decirle, Señor, aquí estoy. Y pues yo que me hinco. Pasó. Llegó otro martes. No recuerdo en qué profeta descendió. 2 veces.
no había intérprete, se iban los martes a una junta de la Liga de Pastores. Entonces, en la segunda ocasión que me paro, después de que pues no supimos a qué horas, más bien sí supimos cuando el Señor se fue. Obviamente no había un intérprete que dijera bendiciones, regreso a mi trabajo. Pero supimos que ya había pasado el trance profético. Entonces me levanté y me le quedé mirando a toda la congregación, o a los que estábamos ese día, que éramos como unos 10. Les dije, hermanos, ¿no creen ustedes que tenemos que empezar a pedir el don de interpretación de lenguas? Y ni siquiera dije, vamos, pídanlo para mí. Tal vez el Señor, en su gran amor y misericordia, a todos los que estamos aquí, no sé a quién se lo vaya a dar. Pidámoslo. Todos se quedaron callados, viendo al pastor Oscar Rivera, diciendo, ya quiere volar. Yo no dije, vamos a pedirlo para mí. Dije, pidámoslo todo y a ver a quién nos los da. Todos se quedaron callados. Y me sentí mal porque dije, creo que no me tomaron en cuenta. Pasó. Hablé con el pastor. Mire, pastor, usted los martes se va y no hay quien interprete, llevan 2 veces que desciende el Señor. ¿No cree que tenemos que empezar a pedir para que haya otro intérprete? Ay, hermano, ¿cómo crees? Ese don es bien difícil. Pidan todos menos ese. Es bien difícil que lo dé, hermano. Porque tú lo tienes, es difícil que me lo dé a mí. No lo pensé desde lo estoy parafraseando. Es bien difícil, hermano, ese don. Muy difícil que lo dé. Me dije a mí mismo, pues yo veo en la Biblia que dice que Él es el Dios de toda carne y que para Él no hay nada difícil. Era su celo. Sí. Por eso no quería que crecieran ni los va a dejar crecer. Nunca los va a dejar crecer. Siempre los va a querer tener aquí. Dije, bueno, como no me pelaron mis hermanos ni el pastor, pues ¿qué pierdo que lo pida? Así pensé yo. ¿Qué pierdo? Si me lo da, gloria a Dios, y si no, pues hice la lucha, ¿no? Y empezó mi pedir. Entonces yo iba 3 veces por semana a las oraciones. Gritábamos, clamábamos. Y no le decía, Señor, dame el don de interpretación de lenguas en mi clamor. Ahí lo hacía, Señor, lo que te he pedido, dámelo. Me postraba hincado. Señor, el don de interpretación de lenguas. Que el pastor se vaya a poner celoso, pero que no se entere que te lo estoy pidiendo. No, en serio, sí lo hacía. Señor, lo que te he pedido. Dame interpretación de lenguas. Así lo hacía. Él no escuchaba. Y después de unos 7 meses, viernes desciende la profeta. Y él mismo interpretando. Ven, pastor. Aquí estoy, Señor. El domingo te quiero en la iglesia. Dile a tu hijo Alexis que el domingo te cubre. Yo, Alexis, te quiero para líder de jóvenes. Entonces tú te vienes el sábado y tu padre que se vaya al negocio el día. Hasta él nos organizó. Tú, pastor, el sábado y tú el domingo. ¿Sí, está bien? Te voy a mostrar mi gloria y mi poder. Yo dije, está bien. Regresémonos a la historia. ¿Anhelé el don? Sí. ¿Sabía que me lo iba a dar? No. ¿Sabía que iba a llegar en 1 mes, 2 meses? No. Y sinceramente les voy a decir la verdad. Nunca pensé que me lo iba a dar. No me lo imaginé. Ya estaba bautizado en el Espíritu, pero no pensé que ese don llegara a mí. Entonces, llegó el viernes, me llevé mi cámara y dije, pues yo veo que a la señorita Gaby Montiel, el Señor la usa los domingos con gloria y con poder, que es profeta, me llevo mi cámara. Esto no me lo pierdo. Y que ya llevaba en mi mochila mi camarita. Y mi rollito, porque hoy soy bien chillón. Y ya después estábamos en la alabanza. Ya había hecho profeta a mi hija Katia. Empezó la melodía de quiero derramar de tu gloria. Que me hinco. Digo, Señor, ¿quién soy yo? Para que algo que te pida, tú me lo des. Te pedí mi sanidad y una fractura de meniscos, la sanaste. Señor, ¿quién soy yo?
Te pedí que bautizaras en el Espíritu a mi familia, y empezaste por Alexis, empezaste por mi esposa. Al final te pedí que bautizaras a mi hija en el Espíritu y que le hicieras profeta, y la hiciste profeta. ¿Quién soy yo para que me concedas todo? ¿Quién soy yo, este pecador? Y empiezo a llorar. Y en ese llorar, empiezo a hablar en lenguas. Le digo, Señor, te amo, Baraká, Baraká. Bueno, era la tercera lengua. O las 3 primeras que me había dado. No, perdón, tenía una nada más. Llorando, te amo, Señor. Y de repente, empecé a entrar como en un trance profético. Y de la primera lengua, paso a la segunda. No sé, unos 10 minutos. Y de la segunda, sigue la alabanza. Paso a la tercera. Y después ya no podía hablar en español. Y entonces empecé a llorar y después ya no me podía ni mover. Me quedé hincado, embriagado del Espíritu de Dios. Se acabó la alabanza, pues el pastor fue a verme. Yo seguía hablando en lenguas y con este movimiento. Y pues ya ves que lloras y moqueas y le hago señas. Les hacía yo señas. Denme el rollo, me quiero limpiar. No podía hablar en español. Y si se los decía en lenguas. No entendían. Fueron, sacaron el rollo, me lo dieron y me dejaron ahí. Pero yo seguía con el asunto. Y volvió a regresar y dice, no, pues es el Señor. Y que desciende en la profeta noche. Y que empieza él a hablar, a interpretar por él. Pero cuando él estaba interpretando lo que decía la hermana Concha, yo lo interpretaba a señas, como los sordomudos. Todo lo que ella decía, yo lo estaba traduciendo con las manos. En otras palabras, el Señor nos estaba diciendo, ella es intérprete de lenguas. Ni yo lo entendí. Todo lo que decía con las manos, yo lo interpretaba. Y entonces, después de eso, primero hablé en 3 lenguas. ¿Qué señalaba eso? Que si tenía una y pasa 3, como ahora Berta, que ya tiene 4, me dio el don de diversos tipos de lenguas. Amén. Cuando empecé a interpretar, me dio el don de interpretación de lenguas. 3. Deja Concha, se retira el Señor, se termina su trance profético y me levanto yo y empiezo a ministrar. Y el pastor viene a mí y empieza a interpretar con él. Porque me dio el don de la profecía, me dio 3, no 1. 3. Yo anhelé 1 y me dio 2 más. Porque él da su espíritu, ¿qué? Sin medida. ¿Cuántos anhelas tú? Dale un aplauso a tu Dios. Porque dice Pablo que los anhelemos y que anhelemos los mejores dones. Yo no sabía si eran los mejores dones el que pedí. No lo sabía. Y empecé a ministrar a toda la congregación con ese don. Y después me di cuenta que podía interpretar mi propia lengua. Y después me di cuenta que podía interpretar la lengua de las profetas. O sea que se empezaron a desarrollar los 3 dones. Como soy metido, gracias a Dios, no necesité capacitación. Aquí sí hemos capacitado. De repente, si levanta el Señor un intérprete de lenguas, lo tengo que capacitar y decir, no, mira, pon atención, el Señor va a hablar. Por medio de las lenguas viene la idea a tu mente y tú la vas a decir por la boca. Es decir, va a venir la idea y tú la traduces, o sea, al español. Porque él está hablando en lenguas. Lo vas a interpretar. Y he tenido que capacitarlos. En mi caso no fue así. Yo escuchaba la voz perfectamente. No tuve ningún problema. Pero el tema es anhelándolos. Dice Pablo que anheles los mejores. Ahora piensa, no me lo digas. Dice, usted por su parte aspire a los dones más perfectos. En la otra versión dice, aspiren a los mejores dones. Mi pregunta es, hasta ahorita, ¿qué don aspiras? Y si no has aspirado, y es hora que empieces a pensar en cuál quieres. ¿O no? ¿Cuál quieres? Profeta, evangelista. ¿Cuál quieres? ¿Cuál desea su corazón? A mí me gustaría tener el don de sanidad. ¿Y usted, mi hermana? De lenguas. De lengua. ¿Usted ya habla en lenguas? Ya lo tiene. ¿Otro? ¿Hay más? Es para escoger. ¿Cuál tiene el hermano Juan?
la visión espiritual. Cuando yo estoy haciendo una liberación a los demonios, si el Espíritu de Dios desciende, ve la paloma, ve al león de la tribu de Judá y lo ha manifestado. Esa es la visión espiritual. Profeta, ya he visto a mi esposa cómo entra en un trance profético, yo interpreto, intérprete de lenguas, también aquí me han visto a mí. Maestro, pues saben que doy clases, también en los 5 ministerios está el de maestro. ¿Cuál aspiras tú? Fe, sanidad, milagros, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, género de lenguas, profecía, interpretación de lenguas. ¿Cuál quieres tú? Porque lo que es en 1 Corintios 12, 13 y 14, 3 veces dice Pablo que los anhelemos. Vamos a la otra. Vete de ahí a 1 Corintios 14, 39. En este subtítulo le puse yo: deseen el don de la profecía. 1 Corintios 14, 39. Estabas en el capítulo 12, vete al capítulo 14. Perdón, me equivoqué. Ah, no, sí, 14, pero no en el capítulo 14, 1, versículo 1. ¿Ya estás ahí en el capítulo 14? Sí. Mira lo que dice. Allá, Berta. Amén. Amén. Mira lo que dice. Aquí otra vez habla Pablo. Procurar alcanzar el amor. Porque acuérdense lo que les dije. Primero es el amor. Pero también desear ardientemente los dones espirituales. Sobre todo, que profetices. Es decir, profetizar quiere decir hablar inspirado por el Espíritu de Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quién. A Dios. Sino a Dios. Pues nadie le entiende, Nadie sino que le entiende. en su espíritu habla misterios. Habla misterios. Pero el que profetiza o el que habla inspirado por el Espíritu Santo, habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Pero también dijo ahí, desear ardientemente los dones. Otra vez le dice Pablo, o el Señor a través de Pablo, desea los dones ardientemente. Y en la otra dice que los mejores. Aquí dice que los desees ardientemente. Se vuelve a repetir Pablo que los tengas aquí pidiendo al Señor el que tú quieras. Dice, vuélvelos a pedir. Pídelos. Pero él dice ardientemente. ¿Qué es ardientemente? Se procura alcanzar el amor, pero también desear los dones, ardientemente los dones espirituales. Dice, sobre todo que profetices. Porque el que habla en lenguas, ustedes hablan en lenguas. No habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Sino que en su espíritu habla misterios, pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Te exhorta, te edifica, te corrige, sí. Es cuando ya no les gusta a la gente. Es decir, cuando tú tengas el don de la profecía, no creas que vas a llegar y, Berta, me dice el Señor que va a venir en ti la prosperidad y el dinero y la economía, y el carro que tú quieres no la va a venir, y si mi hermana, y si le siembras vas a ver que te va a llegar más. No, eso es para quitar más gente y sacar. Perdón por aquellos apóstoles que hacen eso. Tú anda Méndez. Voy a poner un ejemplo. Profetizando, hablando por el Espíritu de Dios, ministra una pareja. Y el Señor le dice a mí, no se lo digas ahorita, hijo, pero el marido ya se va a meter con otro. Pero mi hija, como es profeta, no quiero lastimar su corazón. Ok, no se lo dije. Pasó. Después el varón pidió consejería. Y otra vez usando el don de la profecía, porque ahí te revela el Señor. Y hablando inspirado por el Espíritu Santo. Le dice a él, tú, ya te fuiste a meter con otra. Y nunca dijo, no es cierto, ¿cómo crees? Nada. Se quedó calladito, como que ya... Lo voy a ilustrar así, perdón por la comparación. ¿Han visto los perros cuando están enfermos, meten la cola entre las patas? Así estaba. Ya quería, yo creo que despedirse. Pero yo seguí interpretando. Tú has engañado a mi hija. Ten mucho cuidado, dice. Y no es amenaza ni chantaje. Y no es el pastor Oscar Rivera Barajas. Soy yo a través de él.
Si le haces daño, te voy a cobrar la factura. Y entonces te las vas a ver conmigo, porque yo dejé escrito que no toquen a mis ungidos. Ya supongo que eres eso. ¿Te gustaría hacer eso? Te vas a aventar muchos enemigos. Y muchos se van a ir. No les gusta. Si hacemos lo que hacen esos pastores que te digo, sí, se van a quedar. Aunque no pase nada. Aunque esa palabra que me diste de prosperidad, de X, no suceda, no pasa nada. Porque no lo estás dañando, ni lo estás lastimando, ni lo estás, como podríamos decir, ni lo estás destapando. Pero cuando es al revés, sí. Así de, híjole, si el pastor ya me destapó, mejor ya ni voy a su iglesia. Claro. Lo mismo se dio con otra mujer. Bueno, administramos. Y se pone a platicar con el Señor y le sacó otro rollo y todo. El Señor la escuchó y todo, y le empieza a contestar y después le dice, por cierto, te quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Ya te metiste con ese hombre. Por eso traes un demonio. Y él ya está endemoniado, porque él te contaminó. Por eso no quiere que mi pastor lo ministre. No, yo creo que para que le saque la plática al Señor. Sí, vamos. Pues yo les digo, por eso no quieren consultar al Señor, porque puede suceder un destape que no te convenga y que te regañe el Señor. Y le agrego, ese hombre no quiere nada contigo, déjalo. Y número 2, hay que liberarte. Ponte de acuerdo con mi pastor para que te libere. Y cuando te libere, y ya no quiero que regreses con él, porque te va a volver a contaminar. ¿Quieres el don de la profecía o no? Amén. Aunque te metas en problemas, Amén. dale un aplauso a tu Dios entonces fuerte. El Señor no importa que cuando los destape ya no vengan a la iglesia o les caiga mal. ¿Quieres el don de la profecía o no lo quieres? Ahí te va otra para que te animes a tenerlo. No todo es malo. Ahí llegó otra que, no, yo soy profeta y lo que digo se cumple, y decía la señorita. Entonces un día lo estoy ministrando a ella y a su marido. No, pastor, es que mire, yo lo que digo se cumple, ya no sé qué. Entonces tú crees que eres profeta. El Señor, dile que no es profeta, ni tiene el don de la profecía. Digo, pues me está diciendo el Señor, ahorita en este momento, que ni eres profeta, ni tienes el don de la profecía. Y voltea a su marido a verla así como diciéndole, pues tú me dijiste que sí. Se quedan mirando los dos. Sí, estaban así, que se voltean a ver los dos. Y yo, no lo tienes. No quedó contenta. Teníamos una profeta que tenía el don de la profecía en España. Entonces me ministra a mí, estoy interpretando. Cuando dejo de interpretar, ella, ahora en español, se llena del Espíritu Santo. Y me quedo aquí, embriagado del Espíritu de Dios. Y se va hacia allá, donde está el hermano Leonor, a ministrar. Y allá estaba ella. Ahora estaba hablando ella en español, yo estoy embriagado acá tirado. Y escucho que le dice, es que el pastor dice que yo no soy profeta. Sí, efectivamente, tú no eres profeta, ni tienes el don de la profecía. Te lo dije a través de mi siervo, y ahora te lo digo a través de Dulce. Se queda callada. Pues no, cerca. Vino la tercera vez. Es que el pastor dice, pues ya te dije 2 veces, esta es la tercera, tú no tienes el don de la profecía. Lo único que tienes es el don de discernimiento de espíritus, y está apagado porque no vienes a la iglesia. ¿Tienes el don de la profecía o ya no? Dale un aplauso a tu Dios. Voy a leer esa misma, 1 Corintios 14:39, pero en otra versión. No la busques, es la misma que tú tienes ahí. Mira lo que dice. Por tantos, hermanos míos, anhelad el profetizar o hablar inspirado por el Espíritu de Dios. Y no prohíbas hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden en la iglesia. Así dice en esta versión, que no recuerdo, es las Américas. Por tanto, hermanos míos, anhelad hablar inspirado por el Espíritu de Dios o anhelar profetizar. Y no prohíbas el hablar en lenguas. Entonces, si aquí alguien quiere hablar en lenguas en la alabanza, pues que lo haga, no hay problema. Si desciende el Espíritu de Dios en la profeta y habla en lenguas, pues que interprete el intérprete. ¿Cuál es el problema? Anhelemos los dones ardientemente.
no solo los anheles. Pídelos. Viene el ayuno de Daniel, aprovéchate ahí. Ayunando, orando y en oración, pídelo. Porque dijo el Señor, si tú pidieres algo en mi nombre, yo rogaré al Padre que se los dé. Si 2 o 3 más piden algo en mi nombre, dice, yo responderé más rápido. Lo que pidas en oración creyendo que se te va a dar, se te va a conceder. Amén. ¿Qué don anhelas, Citlali? Ay, ya ninguno. ¿Ya no? ¿Tú, Berta? El de la profecía. Ah, está bonito ese. Es hermoso. Imagínate imponer las manos, Citlali, y que sane a alguien. Sí. Es hermoso. Mira, iba a una iglesia, Citlali, y había una persona en silla de ruedas. Y nunca vi que lo ministraran. ¿Qué pierdes con ministrarlo? Si toma la sanidad, gloria a Dios, y si no la toma, no pasa nada. ¿Y por qué no lo ministran? Yo quería ver que lo ministraran, ¿no? Si no pasa nada, no pasa nada, está bien, pero ministralo. Pues no lo ministraban. ¿Y por qué? Tenemos que ver milagros en la iglesia, sí. Imagínense, ¿qué harían? Voy a ponerse un poco drástico. ¿Cómo buscar una idea? ¿Qué harías tú si un familiar tuyo se enfermara? Vamos a una enfermedad así de las clásicas, cáncer. ¿Lo dejas morir o le pides al Señor que te dé el don de la sanidad para sanarlo? Y si lo tienes, que venga el poder y que Él tome la fe o ella para que lo sanes. ¿Qué Le harías? pido al Señor. Claro, Que me lo dé. claro. Porque para eso el poder del Señor nos los quiere dar, sí. Y obviamente lo vamos a utilizar, lo vamos a poner en práctica. Pues si eso me llegara a pasar a mí, si eso le llegara a pasar a usted, le aseguro que usted se metería en oración del Señor, sánala. Amén. No sé si empieza otro siervo de Dios, no sé si el don me lo des a mí, pero lo que tengas que hacer, hazlo. Yo también lo quiero. No voy a dejar morir a mi familia. O no le voy a decir, Señor, para que no sufras, ya llévatelo. No. No. El primer paso va a ser, Señor, sánalo. Y si no hay quien sane, pues escrito está que impondré las manos, saldrán los enfermos y voy a orar por él que se levante, Citlali. Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. Sea mi familiar, mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi hermano, sea un tío, sea un sobrino, no sé. Porque si tienes el amor de Cristo y si eres sensible, cuando lo veas, te va a pasar lo que a mí. Fuimos a administrar a unos niños en un hospital central y me sentí mal porque quería yo hacer más, porque había niños que los habían operado del corazón abierto, pequeños de 2, 3 años, y la gente que estaba ahí, y perdón por lo que voy a decir, no venían a la iglesia, tal vez ni han venido, pero cuando están ahí, es que me decían, pastor, venga y ore por mí, hijo, pastor, venga y ore. Se me acercaron sin que yo los llamara. Aquí tengo que buscarlos para que vengan. Cuando me vine, me aguanté el sentimiento. Cuando yo venía en el camión, se salió la lágrima. Digo, Señor, yo quiero hacer más. Quiero hacer más. Pero solo tú sabes a quién vas a sanar. Tú solo sabes tus tiempos y tus momentos y con quién. Pero al ver los cuneros de mí, mi corazón se quebró. Y ahorita que me acuerdo se quiebra. Se quiebra. Pero ojalá ustedes tengan eso en su corazón. Para que ustedes pidan un don. Porque el don es para eso. Para poder sacar a alguien de ese problema. Llámese una liberación. Llámese una enfermedad, llámese de las drogas, del alcohol, tal vez de una reconciliación con Dios, tal vez de una reconciliación con tu padre, con tu madre. Para eso es. Cuando está el poder de Dios en ti, diría a mi hermana Berta, mire, aquí llegué y me reconcilié con mi hermana. Gloria a Dios. Porque el Señor va a operar con su poder. Por eso dice Pablo, anhélenlos.
porque tenemos que hacer más. En otras iglesias no los anhelan, la iglesia está apagada, llegas 40, 50, 100 gentes, escuchan las prédicas, se van, diezman y ya cumplieron, se van. El Señor va más allá. ¿Qué de extraordinario vamos a hacer? Vamos a terminar la prédica. Vamos al versículo 26. Primera de 14, versículo 26. Corintios. Primera de, ahí donde estaban en el 14, ahora váyase al 26. Amén. Amén. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando reunís o cuando se reúnan, cada cual aporte lo que traiga: salmo, enseñanza, No. revelación, Por eso. lenguas 14, 26. o interpretación, y que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen dos o más o tres, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio y que la iglesia hable para sí. ¿Se dan cuenta? Aquí está hablando Pablo diciendo: cuando ustedes se reúnan, si traen algo, apórtenlo a la iglesia. En otras partes dice, si no recuerdo, en una carta de, no sé si es de Santiago o Pedro, si tienen dones, ministrenlos unos con otros. Así nos dice, si es usted pastor o no es pastor, ministre. Ahí dice, tienes un don, ministrense unos con otros. No importa que no seas pastor. Ya te puede encender el Señor con la profeta, si ya no tiene el don de la sanidad. Venga usted, si usted tiene el don de la sanidad, ministre usted. Entonces ya estamos yo, la profeta y usted. Si hay una liberación, está la profeta, yo y el hermano Juan y tal vez los guerreros. No sé, Berta y la hermana Leonor. Pues son pastores. ¿Y qué? Tienen un don. Lo van a guardar o lo tienen que ministrar. Ministrar es dar un servicio. Tienen que dar ese servicio. Y tenemos que buscar la manera de levantar a esa persona. Ahorita hablé de una liberación. Entonces, viene la profeta, interpreto, vienen que tienen el don de discernimiento de espíritus, en el caso del hermano Juan, ya está el equipo y hacemos la liberación. Yo hago la liberación, empiezo a atacar, y ellos empiezan a hablar en lenguas, los guerreros, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ponerlo en acción. Aquí otra vez, voy a repetirlo otra vez. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte lo que trae. Traes un salmo, traes una enseñanza, traes una revelación, hablas inspirado por el Espíritu Santo, traes una interpretación, que todo se haga para edificación de la iglesia. Si alguno habla en lenguas, que hablen dos o tres o más, y por turno, interpretados hasta con 3 profetas. Entonces ahora vamos entendiendo que los dones tienen una función que es para la edificación de los santos, para la restauración, para levantarlos con gloria y con poder. Esa es la función. No es la función de destapar a alguien, no es la función, pero también dice que es para exhortación, consolación, edificación y corrección. El Señor tiene que corregir. Esa parte no nos va a gustar. Bueno, a ti sí, a Él no. Porque para ti tú estás viviendo el poder de Dios y escuchas la voz de Dios y tú simplemente, tú dices lo que le dijeron a mi hija. Me dirijo a ti simplemente para por lo que me dijiste. Estábamos en una comida y estaba una profeta que se llama Inés, que yo no la conocía, claro, sino que yo era su maestro porque le daba guerra espiritual. Entonces la conocía en la iglesia, pero no éramos ni amigos, nos conocimos ahí en la iglesia. Entonces estábamos en una comida, en un evento, y se nos queda mirando, estábamos platicando, así, no sé qué hacer, dice. Yo, ¿qué onda, no? Con la hermanita. No, se lo tengo que decir, ya está listo así. Te lo tengo que decir. Dígame, hermano. Se le queda viendo a mí. Me está diciendo el Señor que te va a hacer profeta. Yo no la conocía, claro. ¿Por qué debería de mentir? Si no me conocen. Que te va a hacer profeta. Entonces mi hija se queda así, y se pone a llorar. Y me dice que vas a ser más poderosa que yo. No te angusties, lo único que tienes que hacer es y seguir las instrucciones del Señor. Lo que Él te diga que haga, solo eso hace. Y después le hizo profeta. Inclusive me acuerdo que todavía platicamos por teléfono, le dije, ya se cumplió la profecía. Hace unos días mi hija la levantó como profeta. Entonces,
no te angusties, no te aflijas, solo tienes que hacer lo que el Señor te diga que hagas. Lo demás lo va a hacer Él. No te angusties. Normalmente esos problemas van a venir aquí con el pastor, con el apóstol, porque yo soy tu pastor. Cuando pasa algo van a decir, no, se me hace que le dijeron a Berta, le dijo el pastor que hiciera esto. Sí, o sea, Sí, van a pensar que yo manipulé el asunto para que me entiendas. sí. Pero así le dijo, no te aflijas, no te angusties, solamente haz lo que te diga el Señor. Lo que Él te diga que hagas, tú hazlo. Sé obediente, porque tú vas a ser más poderosa que yo. Así le dijo. Y si efectivamente era más poderosa que ella, porque ella no tenía... Era una profeta que no tenían allá intérpretes ni profetas como nosotros. Pero el Señor tiene sus tiempos, vamos a lo mismo. Él sabe a quién elige para qué. Si a mí me eligió, por ejemplo, como un guerrero para la liberación, sabe que lo puedo hacer. Si a mí me eligió como pastor y apóstol, sabe que me puedo pasar enfrente y que puedo, ¿cómo se dice? Meterme en ese asunto. Si a ti te da el don de la sanidad, sabe que vas a imponer las manos y lo vas a hacer. Si a Berta la escogió como evangelista, es más que evidente que es evangelista, hermana Luna. Pero que no paremos ahí. Ya el Señor nos dio un llamado, qué bueno. Necesitamos anhelar los dones, el que tú quieras, el que te guste. Aquí ya los viste en acción. ¿Cuál quieres? Mira, quiero terminar con esto. No lo busques porque ya son las 12. No lo busques. Cuando Simón el mago vio que el Espíritu de Dios se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, a los apóstoles les ofreció dinero para que le dieran ese don. 19. Diciendo, dame también a mí esa autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga las mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el poder o el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios y está lleno de maldad. Pero lo anheló. Él veía a Pedro, imponía las manos y venía el Espíritu de Dios y empezaban a hablar en lengua. Él veía que Pedro imponía las manos y venía una sanidad. Entonces dijo Simón el mago, eso yo lo quiero. Lo anheló para él. Tanto lo anheló que le dijo, ¿cuánto? ¿Cuánto cuesta? Yo lo quiero. Ahora mi pregunta es, si nosotros, los hijos de Dios, estamos viendo la gloria y el poder de Dios, y si que se hacía pasar por un mago y que no lo era, y que estaba haciendo trucos para que la gente lo viera, cuando vio en verdad el poder, lo quiso. Nosotros, que es una promesa escrita en Joel 2:28, ¿por qué no lo hemos de anhelar? ¿Qué dice en Joel 2:28? Y la promesa del Padre dice así, y derramaré de mi Santo Espíritu en toda carne, en chicos, en grandes, en el negro, en el feo, en el bonito, en el guapo, en el de ojos verdes, en el gordo, en el flaco, en el pelirrojo. Derramaré de mi Santo Espíritu y tendrán visiones, tendrán la vista espiritual y profetizarán, hablarán inspirados por el Espíritu de Dios. Y en toda carne voy a derramar mi Santo Espíritu. Y derramar un derramamiento del Espíritu Santo es glorioso porque te va a dar cualquier don, un bautizo en el Espíritu, el don de la sanidad, de milagros, de intérprete de lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que anheló el mago Simón. Pues ahora nosotros tenemos que anhelarlo. Porque si él lo anhela o que andaba haciendo trucos, nosotros ¿qué esperamos? Nosotros que venimos a la iglesia, nosotros que ayunamos, nosotros que queremos ayudar a otros a levantarse, a nuestros hijos. Claro, tenemos que ir anhelando las cosas de Dios. Dice que nos lleva de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir eso? Das un pasito, después otro pasito, después empiezas a caminar,
después empiezas a correr, etcétera, etcétera. Y hasta cuando ya dicen, oh, yo no, pues en la iglesia con Felipe nunca hablaste en lenguas, y ahora mira, hasta 2, 3 lenguas tienes. Berta, pues eras evangelista, pero ahora tienes el don de diversos tipos de lenguas, hasta en 4 lenguas hablas. ¿Cómo le estás haciendo, Berta? No será Satanás. La envidia luego. Dale un aplauso a tu Dios. Así te dicen, ¿sí o no? Esa se me chistó tú. Porque mejor fue de algo. Y ya tienes. Un día alguien me pregunta, oye, ¿cómo están tú? No, ¿se crees que mira, así, ya soy intérprete de lenguas? Mi hermano, recuerde que también hay espíritus inmundos y hay demonios. No. Porque no hay en tu iglesia eso. Aquí es del demonio. Así te dicen. ¿No será Satanás el que está operando en ti? ¿No será que tu pastor está endemoniado? Pues no creo, porque yo luego que echa fuera demonios. Y como dijo Jesucristo, Satanás no se puede dividir o no puede estar en contra de. ¿Cómo podría estar Satanás en contra de eso? No prevalecería su reino. ¿Cómo? ¿Y aquí han visto cómo lo sacamos o no? Sí. ¿Estuvo gloriosa o no está gloriosa la prédica? Amén. Amén. Si anhelas el Espíritu de Dios, independientemente del don que sea, Amén. dale un aplauso fuerte a tu Dios. Y que Él opere en ti y en cada uno de nosotros, que se haga su voluntad. Si te quiere hacer profeta, que te haga. Si te quiere hacer evangelista, que te haga. Si quiere bautizarte en el Espíritu, te bautice. Es decir, que fluya el Espíritu de Dios en nosotros sin ningún problema. Y como decía Inés, solo sé obediente, déjalo fluir. Y lo demás, Él lo hará. Porque el poder finalmente ¿de quién es? ¿Amén o no amén? Amén. Amén. Basiri, basari, basiri, surijari, córtale. Ah, no, bueno, sí, córtale.